¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Debates por Canal U. En este programa donde tratamos de hablar, de desgranar un poquito todas aquellas polémicas, controversias que ha habido a lo largo de la historia argentina. Nos vamos a remontar a la década del 20 o del 30 en Buenos Aires. Nacen dos grupos allí, Florida y Boedo. O ya vamos a ver si después de este programa decimos Florida versus Boedo, Boedo versus Florida. Una época, esa, la década del 20, de muchas transformaciones sociales, culturales, cambio de hábitos en Buenos Aires, muy interesante. Y nacen estos dos grupos literarios. Florida, con la difusión principalmente de sus escritores en la revista Martín Fierro, y los escritores de Boedo, con la difusión en la revista Claridad. Unos con la denuncia social muy presente, otros concentrados en los cambios estéticos, en la renovación estética. Si bien siempre a lo largo de la historia se lo ha presentado como una dicotomía, como algo contrario, dicen los que saben que los límites son porosos, que hay escritores que iban de uno a otro lado. Bueno, de esa polémica, si se quiere, literario-política, es de la que vamos a hablar hoy en Debates por Canal U. Yo creo que si ha habido algo que se ha caracterizado a la Argentina en sus 200 años de vida independiente, ha sido sus magníficas manifestaciones culturales, no solo para los argentinos, sino que ha trascendido realmente las fronteras de nuestro país en muchísimos casos. En esta situación del grupo de Florida y Boedo, que es como el núcleo de la vanguardia argentina, nos estamos situando en los primeros años de la década del 20, en una Argentina que está entrando en la modernidad o que está consolidando su modernidad. Obviamente existieron dos grupos que yo diría que tenían ese enfrentamiento que tiene todo grupo juvenil que milita en las letras, que milita en las artes, pero que sobre todo milita en la cultura, ¿no es cierto? O sea, yo creo que tanto Boedo como Florida son dos líneas ideológicas y estéticas que militan en la cultura. Borges, con su permanente ironía, decía que él en esos años hubiese preferido que lo inscribieran dentro del grupo de Boedo, que era el grupo del realismo social, que era el de las luchas obreras, que era el de la periferia, ¿no? El que estaba situado, no era la vanguardia central, sino justamente la vanguardia que quería incorporar, y que de alguna forma lo hizo, a todos esos sectores desplazados de esa sociedad tan dinámica que fue la Argentina y que siempre es la Argentina, pero sobre todo en esos momentos, incorporarla al pensamiento. Y Borges decía, yo en esos años escribía sobre los orilleros y sobre el arrabal y sobre la pampa, y sin embargo me escribieron en la vanguardia urbana y en la de la lucha del arte por el arte. Sí. Yo creo que si uno hace un análisis en la mayor parte de los países que han tenido vanguardias tan consolidadas, estas dos líneas estéticas se han visto permanentemente. Y para mostrar, aunque yo creo que hay diferencias ideológicas fuertes y estéticas fuertes, hay viajeros que van de Boedo a Florida y de Florida a Boedo, por ejemplo. Bueno, ahí estaba un extracto del programa Los Siete Locos de Cristina Mucci, en donde hablaba Sergio Baur. Esto fue a propósito de una muestra que hizo el Museo Nacional de Bellas Artes de la revista Martín Fierro, que disparaba un poco la temática para llevarla a televisión. Quizás en programas especializados como es el de Cristina Mucci puede hablarse largo y tendido de estos temas, o lo traemos aquí, por ejemplo, a este Debates por Canal U, porque realmente es algo interesante y que les vamos a preguntar a nuestros invitados si tiene todavía una vigencia o por qué es interesante hablar de esto. Jorge Bracamonte, profesor de Literatura Argentina 3 de la Escuela de Letras. Buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. María del Carmen Marengo, profesora adjunta de la Cátedra de Literatura Argentina, de la Escuela de Letras, escritora, investigadora. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y Pablo Heredia, doctor en Letras Modernas, profesor titular de la Cátedra de Literatura Argentina 2. Tengo un par de títulos más ahí, pero Pablo Heredia, ¿cómo andamos? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, veía ahí un poco, a ver, las pasiones que debe haber habido en aquel momento entre unos y otros, las fronteras porosas. Digo, es interesante hablar de todo eso, cómo se inscribe en un Boca River, puede decirse a veces, para tener a unos de un lado a otros del otro, pero digo, es una polémica literaria que se da en qué contexto, Jorge. Bueno, creo que el contexto, son varios contextos. Por un lado,
Estos dos movimientos son como las dos primeras manifestaciones fuertes de vanguardia en Argentina, en consonancia con el surgimiento de vanguardias en diferentes puntos a nivel mundial, no solamente en Europa, sino en el resto de Latinoamérica, en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX. Y digamos, un arte que quiere romper con el anterior o con los anteriores, y lo que hay que ver es hasta qué punto lo logran o no estos dos movimientos. Ese es un contexto, ¿no? El de lo nuevo, el contexto de tratar de provocar en el arte lo nuevo, ¿no? Las primeras vanguardias argentinas, ¿no? Sí, sí, sí. Uno puede pensar que hay otras vanguardias, por ejemplo el modernismo, fin del siglo XIX, principio del XX, pero en el sentido de vanguardias del siglo XX, de tratar de romper institucionalmente con lo que estaba establecido en el arte hasta ese momento. Estos dos movimientos por momentos se acercan, pero bueno, hay que evaluar distintas cosas para decir hasta qué punto lo logran y hasta qué punto no. Creo que han quedado como dos lugares comunes de la historia argentina y de la literatura argentina, que es interesante interrogar con nuevas miradas, digamos, ¿no? Porque pareciera que estuviera todo dicho, pero por ejemplo hay que pensar cómo las dos vanguardias, que son muy rioplatenses, por un lado, se vinculan mucho con los procesos de cambio de cultura, en principio del siglo XX, cultura política, ¿cierto? Por ejemplo, no hay que olvidar que hay un proceso de democratización y de ascenso de las clases medias a partir de 1916. Hay un proceso de modernización muy acelerado en ciertas partes de la Argentina, ¿cierto? Y Buenos Aires es un lugar donde se siente muy vertiginosamente la modernización, lo moderno, la vida moderna, ¿cierto? Tanto en el arte, la cultura y, qué sé yo, por ejemplo, el afluente inmigratorio, los cambios, ¿no? de hábitos, los conflictos sociales, políticos, ¿no? Bueno, sigo la ronda también, ¿cómo lo ven ustedes? Porque digo, en ese contexto local estamos hablando de esos cambios, ¿no? Inmigración, las 1000 lenguas habladas en Buenos Aires. Bueno, empieza a ser una ciudad moderna con todo lo que eso implica. María del Carmen, ¿no? Claro, sí. Y bueno, en lo literario estrictamente, ¿no? También tiene que ver con que Borges, ¿no? Llega de Europa y con la novedad de lo que era la vanguardia española, ¿no? Que es el ultraísmo. Entonces, por un lado, por ejemplo, el movimiento de Florida tiene, como escuchábamos en el tape, ¿no? Un influjo, digamos, de la vanguardia, pero no francesa quizás, sino la española por parte de Borges, y también un interés en lo propio, digamos, en lo autóctono de Buenos Aires, los orilleros, las casas, los patios, las casas antiguas, ¿no? Entonces, hay una complejidad, digamos, que si bien uno dice, bueno, la vanguardia de Florida, que es a la que se lo asigna Borges, bueno, corresponde lo cosmopolita, lo urbano, lo estético, digamos, pero hay un interés también en lo local, digamos, hay un marcado interés en lo local también y en la ciudad, ¿no? Pero en el caso de Borges, tiene que ver con los cambios urbanos, pero con una mirada muy nostálgica, digamos, ¿no? Con una mirada muy nostálgica con respecto a lo que queda, digamos, del Buenos Aires del pasado en ese Buenos Aires moderno, ¿no? En otros autores como Girondo, sí, por ejemplo, puede haber más una mirada de lo moderno, ¿no? de la ciudad, sí, muy, muy modernizada, ¿no? Como una mirada más a futuro, ¿no? Después, bueno, el caso de Art, que es un caso ahí intermedio, ¿no? Que no está ni en una ni en otra, digamos, donde también es un autor donde aparece la ciudad muy contemporánea, digamos, ¿no? Toda la problemática urbana muy, muy, muy actual, digamos, ¿no? Muy actual para la época. Pablo, ¿cómo, digamos, quería irme para el lado de lo que influye en cada uno? Porque hablamos de los dos grupos. Se dice, unos leían la literatura de izquierda rusa, los otros leían la literatura inglesa, digamos. ¿Qué vertientes influyen en eso?
hablando también del contexto de surgimiento. Claro, dentro del contexto hay que tener en cuenta la formación de esa Argentina moderna que mencionaba Jorge. Tengamos en cuenta que en la década del 20 hay una generación de jóvenes que en gran medida, en gran parte, ya son hijos de inmigrantes. Eso produce un cambio muy importante dentro del campo intelectual y del campo literario. Ya no son los escritores pertenecientes a determinada clase, sino que ya hay una composición. Y eso forma parte de ambos grupos, ¿no? Tanto de Florida como de Boedo. Hay una revista, Nosotros, que comienza a publicarse a fines del siglo XIX y que quiere recibir con los brazos abiertos a estos jóvenes que cultivan la nueva poesía, porque ellos no hablan mucho de vanguardia, hablan de la nueva poesía, del nuevo arte, etc. ¿Y en qué coinciden ambos? Porque le hacen una entrevista muy corta a escritores de ambos bandos, digamos, ¿no? ¿Y en qué coinciden? No reconocen antecedentes, no reconocen maestros, salvo excepciones, ¿no? Y particularmente de la literatura argentina. Es decir, los de Boedo leen a los escritores rusos, a Dostoyevsky, Tolstoy. Sin ningún antecedente local. No reconocen ninguno. Los escritores de Florida, a través de la revista Martín Fierro, ahí está el registro de lo que pensaban y lo que decían, de lo que escribían. Salvo Macedonio Fernández, Huiraldes, que de alguna manera Huiraldes era como su especie de manager, ¿no? Y no. ¿Y qué otro elemento en común tiene? ¿A quienes niegan? A Lugones. Lugones es el representante, es el poeta nacional, institucionalizado y reconocido por lo que podríamos decir el canon de ese entonces. Contra eso hay que estar en contra. Entonces, cuando decís de hijos de inmigrantes y marcas eso y decís ya no eran esos escritores de las clases acomodadas, también estás marcando una cuestión importante que es, quizás se podría decir, cómo se llega a la profesionalización del rol de escritor, ¿no? Sí. Porque ya no eran tipos que escribían sin ningún tipo de presiones económicas, tenían que laburar de eso. Claro. Hay tres elementos allí que creo que son claves para poder entender la literatura de principios del siglo XX. La inmigración, y particularmente la primera generación de los hijos de inmigrantes, que eso, el teatro popular, lo que es el sainete y luego el grotesco criollo, como le llaman, de Armando Discépolo, lo registra muy bien, ese cambio generacional dentro de la inmigración, ¿no? Lo que implica con el proyecto educador de Sarmiento del siglo XIX la formación de un nuevo lector. Claro. Hay nuevos lectores. Por la educación pública. Por la educación pública te amplía el universo de lectores. Sí, y la intención acabada y directa del Estado por educar a los hijos de los inmigrantes para que sean argentinos. Y para que hablen en castellano, obviamente. Claro, la unificación a través del idioma, de los símbolos patrios. Claro, eso va formando todo un público lector muy importante. La proliferación de periódicos y de revistas culturales que hay desde principios del siglo hasta la década del 20 es formidable, ¿no? Tengan en cuenta que Martín Fierro tenía una tirada de 25.000 ejemplares en una ciudad de Buenos Aires de 500.000 habitantes en ese entonces, claro, ¿no? Sí. Era algo realmente... como vos decías al principio, el debate que se produce en ellos existió en realidad, sí. De hecho, la revista Martín Fierro registra a través de varios artículos Sin duda. Sí. Incluso le publica a Mariani, que es uno de los líderes de Boedo, un artículo, crítica. Martín Fierro y yo, ¿no es cierto? Sí. Donde Mariani se despacha. Pero lo de Martín Fierro se lo publica, ¿no? Se despacha, dice, bueno, ustedes son la literatura de pasatiempo, ustedes hacen... nosotros somos la vanguardia de las ideas, ustedes son la vanguardia de la metáfora. Nosotros estamos por el cambio social, ustedes están por el cambio de la literatura. Bueno, a eso vamos. Ahora vamos a ver un disparador justamente de esto, introducirnos a lo que era el grupo Boedo, esos cambios sociales que buscaban.
qué veían, qué instrumento veían en la literatura que podía servir para el cambio social. Lo vemos y seguimos. En los años 20, cuando la ciudad de Buenos Aires empezaba a marcar claramente un contraste entre el sur y el norte, decir Boedo significaba bastante más que el nombre de una calle pobre de un lugar pobre. Era en sí mismo un posicionamiento ideológico más o menos claro sobre el lugar del intelectual y del artista en la sociedad. Era también un antagonismo con el aire aristocratizante y elitista del grupo de artistas que circulaba habitualmente por el centro norte de la ciudad, al que ellos denominaban, despectivamente, de Florida. Como Barracas, como Parque Patricios, como La Boca, la impronta boedista fue proletaria y áspera cuando el sur de la ciudad era sede de la vida obrera de la metrópolis. Sin embargo, la marca de Boedo fue la enorme vitalidad cultural que se vivía en sus calles y sobre todo en sus bares. Bibliotecas populares, ediciones clandestinas, peñas de artes y oficios, editoriales, teatros, revistas, escritores, dramaturgos, letristas de tangos, músicos y actores organizaban la vida del proletariado inteligente de la barriada, como lo llamaba Roberto Arlt. Bueno, definiciones interesantes que toma por ahí. ¿Se puede decir que es el surgimiento, como dicen muchos, de la literatura de izquierda argentina, el grupo de Boedo? María del Carmen. Sí, probablemente sí. Ellos adhieren, digamos, o cultivan el realismo social, ¿no? Que es como la estética, digamos, por la que opta el socialismo, ¿no? El marxismo en la época. Y entonces, en ese sentido, digamos, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero los textos de los escritores de Boedo no son tan vanguardistas, digamos, son bastante tradicionales en su forma, ¿no? En su carácter, digamos, porque, bueno, siguen con las premisas del realismo, ¿no? Que es la estética que proviene del siglo XIX, pero lo que los hace vanguardistas es esta impronta del realismo social, ¿no? De trabajar sobre las miserias de la vida social, la problemática de los obreros, de los huérfanos, de las viudas, digamos, de los barrios pobres, de los barrios, de la marginalidad que deviene, digamos, de la problemática social. Entonces, eso, digamos, ese es el impulso renovador, ¿no? que tiene Boedo, ¿no? Y me parece que es lo nuevo, digamos, que de pronto es diferente del realismo de comienzos del siglo XIX, que era un realismo más ligado quizás a las problemáticas rurales, ¿no? O claro, ya empieza a hacer la problemática urbana más el centro, urbana, ¿no? Y la problemática social, ¿no? La problemática que deviene de la vida obrera, ¿no? De la vida, sí, laboral moderna, diríamos, ¿no? Y esa escritura más tradicional, no sé si se llama, a ver, está mal llamada básica, digamos, se llama más... una cuestión que me parece que en relación con lo que decía María del Carmen, hay un realismo rural muy importante en ese momento en Argentina. Creo que lo que vienen a proponer muy fuertemente la gente de Boedo es un realismo urbano, como estábamos viendo, y sí también muy ligado a esta idea de cambio social relacionada con gente que adhería o militaba directamente en el anarquismo o en los socialismos marxistas, que digamos es un tejido muy importante en ese momento, desde fines del siglo XIX y principios del XX, en los centros urbanos argentinos. O sea, cómo arraiga, ¿cierto?, la cultura de izquierda en ese momento, en un sentido muy amplio, un espectro muy amplio, es algo que se vincula directamente con esto, ¿no? Yo creo que, bueno, dentro de los dos, digamos, Boedo y Florida, es como que siempre ha terminado teniendo, sin duda, mejor prensa, por decirlo de una manera. Florida, porque hay escritores que han trascendido. Los nombres han trascendido más. Más, ¿no? ¿cierto? Más Pero digamos, esa es una forma de verlo y está, digamos, lo podemos seguir charlando, por supuesto lo sigamos charlando después, pero hay un aspecto que me parece interesante que digamos, o sea, cuando quienes nos están viendo se preguntan, bueno, ¿qué sentido tiene pensar sobre Boedo y Florida? Hay muchas cosas, ¿no? Pero un aspecto que me parece interesante es esta cuestión de pensar
que los dos sectores se están planteando, muy heterogéneamente cada uno, ¿para qué sirve la literatura? ¿Qué función tiene la literatura, ¿no? ¿Qué hacer con la literatura? Y en el caso de los dos, podríamos decir, son dos vanguardias que por ahí terminan poniendo el acento en dos cosas distintas, y ahí viene la gran diferencia, con matices, que es el hecho de que, bueno, mientras Martín Fierro, ¿cierto? Proa, ¿cierto? Que son las revistas de Florida, ponen el acento más en el tema del lenguaje, lo formal, sin por eso dejar de ser políticos, ya lo podemos ir viendo, todo eso. En el caso de Boedo, que es lo que vos preguntabas, está esta cuestión de que el contenido de la literatura es fundamental. Y para hablar de la realidad, de los conflictos sociales y políticos, el lenguaje tiene que cumplir, estar en función de los contenidos que el escritor quiere plasmar en sus obras. Es más importante el contenido que la forma. En un punto. En un punto, sin por podría eso, ser. digamos, sin por eso había escritores con bastante conciencia formal, por supuesto, en Boedo. Pero, digamos, lo otro era central, en un punto. Pero además porque la literatura para ellos tenía una función pedagógica. Tenía una función, o sea, la gente de Boedo se planteaba mucho el tema de que la literatura sirviera para mostrar los conflictos sociales a los lectores, llegar a un lector, que digamos que los textos fueran accesibles en cierta manera, o sea, para los lectores, ampliar el público lector en lo que podemos decir los sectores más marginales. Quizá ahí hay una diferencia para charlarlo bien, ¿cierto?, con la otra corriente, con matices, claro. Y además, por ejemplo, fueron muy importantes en Boedo la cuestión editorial. También en lo que estaba ligado a Florida, pero en Boedo la cuestión editorial estaba muy ligada a sacar colecciones de libros de autores argentinos del propio grupo, pero también traducciones, por ejemplo, de escritores rusos, ¿no? O escritores franceses del periodo. Que era un momento donde sacaban ediciones económicas. Ediciones económicas, Para que estuvieran al alcance. Estaban muy inspirados, por ejemplo, en Tolstoy. Por ejemplo, ellos estaban muy inspirados en Tolstoy, ¿no? que es un autor ruso de referencia en la época, que en los años anteriores había sacado un texto que se llamaba ¿Qué es la literatura?, ¿no? Que era plantear la literatura como un arma de transformación de la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Personal, ¿no? Bueno, te voy a frenar ahí porque justamente después vamos a ver a uno de los disparadores que tiene que ver con eso, con la editorial claridad y esa manera de hacer llegar la cultura de una manera alcanzable, económica, a ese universo nuevo, como dicen ustedes, de lectores que se habían abierto a partir de la educación. Vamos a ir a un corte, se quedan por aquí y ya seguimos con este Boedo y Florida, Florida versus Boedo. Bueno, lo estamos discutiendo, lo estamos debatiendo, lo estamos charlando. Ya venimos.